Bendiciones en Cristo nuestro Señor. Acabo de recibir un mensaje y quiero aclararlo a través de este video, donde una persona me dice que nosotros los apologetas discutimos por religiones, defendemos nuestra religión. Primero que todo hay que entender que solo hay una religión verdadera, las demás son falsas. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino al mundo, unió a todos los pueblos, dejó un apostolado para la unificación de todas las naciones, y ese apostolado, ese nuevo pueblo de Dios, se llama Iglesia. Y a San Pedro le dijo: a ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Las llaves es la autoridad. Y en Juan 21:15 le dice: Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis corderos. Luego le dice: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez, apacienta mis ovejas. Dejando a Pedro encargado de la autoridad y del pastoreo de ese nuevo pueblo de Dios que es la iglesia. Que nosotros le conocemos tal vez como religión. Recuerden que Dios creó el sol, la luna, las estrellas, todo esto, y nosotros le conocemos como astrología. Dios creó los árboles, todo tipo de árboles, de plantas, y nosotros le conocemos como botánica. Asimismo, Dios ha creado una relación con el ser humano a través de su Hijo Jesucristo. Que nosotros le conocemos como religión a todo aquello que compende o trate de Dios. Entonces, importantísimo que entendamos eso. Yo no defiendo religiones del mundo creadas por los hombres. Recuerden que Dios edifica, construye y el ser humano destruye. Dios une y el ser humano divide. Pero vamos a leer rápidamente los versículos que tienen que ver para que la gente entienda que sí es una religión, que sí es esa relación. Que muchos manipulan y dicen: yo no soy religión, yo soy una relación. Yo siempre les digo, así como hipotéticamente hablando, es como decir: yo no tomo gaseosa, solo tomo Coca-Cola. Es lo mismo, solo que mucha gente manipula. Acuérdense que la religión, de latín religare, es Dios con nosotros. Es decir, es una relación de la divinidad con la humanidad. O sea, Dios con nosotros. Y es Cristo. Recuerden que en Mateo 1:23 dice: la Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Sí? ¿Cuál es la definición en sí general de religión? Relación de la divinidad con la humanidad. La religión es la virtud que mueve al ser humano a reconocer a Dios como único Señor, Creador y Salvador supremo, donde el ser humano se sobreacoge maravillado, manteniendo una relación, dándole el culto debido. ¿Sí? ¿Qué dice en Daniel 6:6? Sin embargo, siguieron pensando en el asunto y dijeron: no encontraremos ningún motivo para acusar a Daniel, a no ser algo que tenga que ver con su religión, es decir, su forma de relacionarse con Dios. ¿Qué dice Hechos 17:22? El caso de Pablo. Se levantó en medio de ellos en el Areópago. Por todo lo que veo, les dijo, ustedes son gente muy religiosa. Pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos, he encontrado un altar que tiene escritas estas palabras: a un Dios no conocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. Y esa es la forma de evangelizar al paganismo. Esa es la forma como el cristianismo evangelizó al paganismo. El paganismo era una prefiguración, por decirlo así. Entonces se aprovecha de lo que hay para explicarle qué es realmente lo que vale la pena. Es la forma de evangelización. Recuerden, por ejemplo, el tema cuando Cristo llegó al templo y destruyó el negocio que había allí.
la venta de artículos, de palomas, había todas estas ventas, pero nunca destruyó imágenes, porque es algo superficial. Entonces es importantísimo que entendamos cositas así. ¿Qué nos dice Hechos 25:19? Lo único que decían contra él eran cosas de su religión y de un tal Jesús que murió y que Pablo dice que está vivo. ¿Sí? ¿Qué dice 1 Timoteo 1:9? Hay que recordar que ninguna ley se da para quienes hacen lo bueno. La ley tiene en cuenta a los rebeldes y desobedientes, a los malvados y pecadores, a los que no respetan a Dios ni a la religión, a los que matan a su padre o a su madre, a todos los asesinos. Entonces, para esas personas que no respetan la religión, la palabra los pone a la par de los que matan a su padre y a su madre. 1 Timoteo 3:16, no hay duda de que la verdad revelada de nuestra religión es algo muy grande. Cristo se manifestó en su condición de hombre, triunfó en su condición de espíritu y fue visto por los ángeles. Fue anunciado a las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. 2 Timoteo 3:2, los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos, hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. ¿Qué nos dice 2 Timoteo 3:5? Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. El verdadero poder de la religión. ¿Qué nos dice Tito 1:1? Carta de Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, enviado por él para que los elegidos de Dios lleguen a la fe y al conocimiento de la verdad que se encuentra en nuestra religión. Entonces, no entendemos por qué el protestantismo es la religión, no. Hebreos 12:28. Por eso, nosotros que recibimos un reino inconmovible, hemos de mantener la gracia y, mediante ella, ofrecer a Dios un culto que le sea grato, con religiosa piedad y reverencia. Un culto. Recuerden por allí en Hechos 13:1 en adelante que ellos estaban celebrando el culto. Y estamos hablando en el Nuevo Testamento. Por eso en Hebreos 9:6 dice, organizadas así las cosas, los sacerdotes entran todos los días a oficiar las labores del culto. Para que haya culto tiene que haber un sacerdote y un sacrificio. Antiguamente se sacrificaban corderos, palomitos, toros, animalitos. Pero Cristo es el cordero inmolado, que en el nuevo culto sacrifica, se parte en la fracción del pan. Entonces allí está su cuerpo, su alma y su divinidad presente con nosotros. Por eso Él dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso, por allá en Lucas 24, los discípulos lo conocieron al partimiento del pan. Santiago 1:26 y 27, si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, sino que engaña a su propio corazón, su religión es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hemos estado estudiando qué ha pasado con todos los recursos que entran a la iglesia a través de la banca Vaticano. Por eso el Papa, obispos, presbíteros, diáconos mueren y no dejan herencia, porque todo llega a la banca para repartirse en orfanatos, leproserías, asilos, hospitales, dispensarios. Vean el barco hospital, cuánto dinero le cuesta a la iglesia para que en el Amazonas se lleve medicina a mucha gente. Así es, mis queridos hermanos, la iglesia ha venido sosteniendo a los pobres desde hace 2000 años. Bendiciones para todos y cualquier preguntita
la contestamos.